Bienvenidos a La Última Butaca a la Izquierda, un podcast de cine conducido por Leonardo Sagástegui y John Pacheco. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Leonardo Sagástegui y este es un nuevo episodio de nuestro podcast de La Última Butaca a la Izquierda, y en esta ocasión vamos a conversar junto a John Pacheco un tema que hemos querido ya hablar ya hace algún tiempo y se ha dado en esta ocasión ya para por fin conversar, ¿no? Que es el cine de explotación, o también conocido como el exploitation film. Este no es un género propiamente dicho que se pueda considerar tal cual un género, ¿no? Sino es una especie de corriente de películas que han querido aprovechar un determinado tema para poder, como bien dice su nombre, explotarlo, ¿no? O sea, sacar el máximo provecho a un determinado grupo de películas que tienen como temática, digamos, el tema del sexo, el tema lascivo, o el tema de la violencia, ¿no? El gore, la violencia explícita, ¿no? Y se les llamaba así porque se hacían películas en grandes cantidades con estos temas, con el fin de explotar el consumo, ¿no? De este tipo de películas en los espectadores, ¿no? Y al ser masivas eran pues también hechas de bajo presupuesto, ¿no? Y muchas de estas películas de explotación son ahora consideradas como películas de culto. Ese ya es otro tema, ¿no? El de las películas de culto, ¿no? Pero ahora específicamente vamos a conversar sobre el cine de explotación. ¿Qué tal, John? ¿Me escuchas bien? Sí, te escucho bien. Estaba confirmando si es que me veías. Sí, verdad, es un ciclo de películas muy interesante porque en anteriores oportunidades, cuando veía algunas películas, me gustaban 3 o 4 y 2 me disgustaban, pero en esta oportunidad las 5 películas que tú has escogido son buenas, y tú has sido el curador principal de esa selección, y debo felicitarte por la elección, ¿no? Porque las he disfrutado. Y quizás también se deba porque, como tú lo has dicho, el cine de explotación no aspira mucho, o sea, no es muy pretenciosa. Son historias quizá que tocan algo mundano, tocan la perversión de la sociedad, la perversión del ser humano, y lo hacen quizá no de la forma tan trillada como lo harían las producciones con más presupuesto, ¿no? Aquí los directores o guionistas con el bajo presupuesto que tienen buscan darle como se dice, girar la tuerca para buscar una dirección más original, y que la historia sea, digamos, más terrenal, más comible, más digerible. Entonces estamos ante una serie de películas que vamos a comentar que tienen eso, ¿no? Que nos acercan a nuestra pobre condición humana, en la cual lo lascivo, la violencia, el sexo están pues presentes. Leo. Sí, y a propósito de este tema que vamos a comentar, el origen de estas películas es antiguo, ¿no? Es desde los inicios del cine, ¿no? Del cine mudo, ¿no? Donde se hacían películas también de bajo presupuesto, con ese carácter, ¿no?
de coger temas para la época un tanto prohibidos, ¿no? Y a propósito de este tema que estamos conversando, justo quería comentarlo, ¿no? Como una noticia que leí, que hay una página web, ¿no? Que está restaurando películas pornográficas del cine mudo, y las va a restaurar para volverlas a revalorar, ¿no? A subirlas a esta página que en cierto modo es una página de contenido pornográfico, pero están como rescatando el cine de explotación de esa época, ¿no? Que es de los años 10, de los años 20, y van a tratar de hacer como una restauración de todas estas películas, porque muchas están gastadas o perdidas en ciertas partes de su metraje, y con la tecnología actual lo van a restaurar y a reconstruir, ¿no? Y esto me recordó, ¿no? que el cine de explotación es prácticamente desde los inicios del nacimiento del cine, ¿no? No sé qué te parece, John. No lo sabía, es una noticia interesante, pero no sé si es X-Hamster, es la página en cuestión. Creo que es. O es Pornhub. Ya, sí, algo así. Lo leía vuelo de pájaro, una noticia de esa naturaleza. Y bueno, pues ahí se tiene como una empresa privada ligada al entretenimiento adulto toma la posta, ¿no? Se toma la molestia de hacer ese tipo de restauraciones, y obviamente tiene un fin comercial también, ¿no? Y también una especie de rendir tributo a ese cine que se hizo, ¿no? A ese cine de pornografía de todos los géneros, desde la pornografía blanda hasta el hardcore, ¿no? Sería oportuno, no sé, alguna vez creo que lo sugerimos hacer una especie de ciclo de cine erótico, ¿no? Garganta Profunda podría estar allí. En fin, hay creo que un director japonés que hizo una película de ese tipo. Pero bueno, ya entrando de lleno al asunto, Leo, ¿cuáles son los títulos que tú has elegido para esta jornada? Sí, bueno, terminando ya el tema, si bien este cine aparece desde los inicios, se hace ya más reconocido, se empieza a ver más de este tipo de cine en los años 60 y 70, ¿no? Que son las películas de la época que vamos a tratar en nuestro programa de hoy, ¿no? Y una de las primeras películas que trata de este tema es esta que vamos a comentar, que se llama 2000 Maníacos. Esa película es del año 1964 y está dirigida por Herschel Gordon Lewis, y es una película que mezcla varios géneros, ¿no? Porque en parte es como una comedia así medio surrealista, o también tiene terror. En algunos casos es como un terror fantástico, y después también el terror con ingredientes del gore, ¿no? de cine gore. Y es una mezcla bien variopinta, y a la vez me dio bastante curiosidad al verla, porque recién he visto esta película, que sea también, la sentí bastante inocente, ¿no? O sea, como que las actuaciones son bien básicas, o en algunos casos son actuaciones teatrales, ¿no? Donde los personajes hasta sobreactúan en cierta medida, y le dan como una especie de un carácter así medio lúdico, ¿no? A la película, ¿no? Como si estuviéramos viendo algo irreal, ¿no? Como algo alucinado, ¿no? Y bueno, la película trata de unas parejas que llegan a un pueblo. No llegan accidentalmente, sino que los desvían hacia este pueblo que
que los recibe con una serie de carteles de bienvenida, ¿no? a este pueblo llamado Pleasant Valley. Pleasant Valley, así es. Y me recordó también el título de este pueblo a otra película, ¿no? que es de los años 90 o más o menos, que tiene este mismo nombre, ¿no? Pleasantville, que es una película que sucede todo en blanco y negro, y hay un personaje nomás que está a colores, ¿no? Que es de los años 90 más o menos. Y me recordó porque el título de la película es el mismo nombre de este pueblo donde se desarrollan los hechos, ¿no? Donde llegan estos viajeros que están yendo por la carretera y son recibidos de manera casi apoteósica, ¿no? Por todo el pueblo, y poco a poco nos vamos dando cuenta que es un pueblo un tanto distinto, porque en realidad prácticamente los están secuestrando, ¿no? Y no los quieren dejar salir, ¿no? Quieren que estén allí para una especie de festividad del centenario del lugar, ¿no? Que cumple 100 años, ¿no? Y allí se van desarrollando una serie de situaciones, cada una más absurda que la otra, y vamos a ir viendo el desarrollo, ¿no? de esta película, donde tiene todos estos elementos que estamos conversando del cine de explotación, ¿no? Que es la violencia, la tortura, la muerte, ¿no? No sé qué te pareció, John, a ti la película. Me ha gustado esta película porque a medida que avanza la película la intriga aumenta. Y aquí la intriga va por el hecho de que en las películas así de villanos, siempre uno se encuentra con que el villano de una película tiene que ser solamente un solo villano, ¿no? Por ejemplo, en Psicópata Americano es un solo personaje malvado. Si hay dos personajes, me llega a la mente en la película Sangre Fría de Truman Capote, ¿no? Donde hay dos asesinos que matan a una familia. Pero en este caso vemos de que todo un pueblo parece estar movido por una necesidad de asesinar, ¿no? De secuestrar y hacerle pasar mal a estos 6 incautos que con engaños llegan pues a este pueblo olvidado, a este pueblo sureño. Hay que indicar sureño porque es importante este dato en la película. Este pueblo que está enclavado en el sur de los Estados Unidos, ¿no? Pero tiene muchas fallas y quizás eso sea su mérito o no. Por ejemplo, una de las fallas técnicas que veo es de que al inicio de la película vemos de que dos habitantes del pueblo, uno de los habitantes del pueblo mira desde sus binoculares, desde lo alto de un árbol, desde la copa de un árbol a los autos, y se ve pues en subjetiva el marco de los binoculares, pero en corte directo vemos lo que ve el marco de los binoculares, y está grabado al ras de la carretera, ¿no? Está grabado como si el sujeto estuviese parado en la carretera y mirando a los autos. Y así vemos una serie de quizás fallas técnicas, pero que no sé si eso pueden alimentar esta especie de película de culto que ya se ha convertido esta película. Entonces, volviendo al argumento que tú mencionaste, Leo, aquí la sorpresa va en aumento porque el pueblo tiene un centenario. Cuando llegan estos viajeros perdidos a este pueblo, es el año 1965, y ese año el pueblo cumple 100 años de nacimiento.
Entonces los invitan a estos forasteros a quedarse porque van a hacer un gran agasajo por este centenario. Pero lo que no saben estos forasteros es de que ellos mismos van a hacer la cena, ¿no? Van a hacer el plato fuerte de todo el pueblo, y el hecho de que esté metido todo el pueblo en eso es lo más desconcertante y hasta perturbador, ¿no? Porque vemos a ancianos, a niños, a jóvenes, a una banda de músico que toca, al alcalde mismo que está involucrado en esta especie de complot puebleril, ¿no? Entonces eso perturba más y uno se queda pegado a la pantalla viendo en qué va a acabar todo este juego macabro. Y aquí hay un uso muy inteligente del efecto Kuleshov. Es un efecto que fue creado por un director ruso en los inicios del cine, y que creo que también lo usó Hitchcock. Se basa en que si tú en un fotograma pones a un anciano y luego por corte y directo pones a un bebé, la imagen que se crea, la imagen subjetiva que se crea es de que el anciano es un tierno anciano que está viendo un bebé. Pero si al anciano lo pones por corte y directo que está viendo un trasero o a una mujer desnuda, podemos interpretar que el anciano es un maníaco, que es un pervertido, ¿no? Solamente por poner por corte directo en la siguiente escena otra imagen. Y esto sucede acá. Vemos que ocurre una tragedia a una de las forasteras, le arrojan una piedra, y lo próximo que se ve es un traveling de la cámara por el rostro de todos los habitantes del pueblo que están viendo sonrientes aquella escena sangrienta que hemos visto segundos antes, ¿no? Y solamente esa unión de esas dos tomas, la escena sangrienta y la toma de los rostros de los habitantes del pueblo, construye una escena macabra en la cual todos son psicópatas. Da la idea de que hasta los niños de 7, 12 años también son psicópatas y están involucrados en eso. Es un uso muy inteligente de este efecto. Y así hay más. Entonces, por algo fue considerada una película de culto, y yo la recomiendo muy bien. Tremendamente, porque tiene uno de los finales más redondos, más explosivos, más fuertes que se puede esperar de una película de thriller, ¿no? No es de terror, sería más considerado como un thriller, Leo. Sí, es considerado como un terror, una comedia también de terror. Sí, lo he escuchado, que es una tiene comedia. Partes así que causan risa, ¿no? Causan gracia, también por el mismo hecho de que las actuaciones son delirantes, ¿no? No son actuaciones así un tanto reservadas o contenidas, sino todos como que sobreactúan, ¿no? Menos las víctimas, ¿no? Que son los que el alcalde se lleva las palmas en cuanto a desborde de histrionismo. Y también, como mencionas, el final como que redondea la historia dando una explicación, ¿no? a por qué ha ocurrido todo eso, y allí también se mezclan otros géneros, ¿no? El género más como de fantasioso, ¿no? Y recorre todos estos géneros, y son géneros también bastante populares, ¿no? O sea, como que la película ha querido también coger los géneros que la gente más le gustan para armar este conglomerado de escenas y tirarlas al espectador, ¿no? Para que se regodeen en todo eso, ¿no? Y por eso también a la hora de escogerla me interesó bastante esta historia, y nos ha gustado, y por eso la estamos recomendando aquí como una primera opción, ¿no? Para poder verla, ¿no? Y pasamos a la siguiente,
película, que es una película del año 1965, titulada Faster Pussycat Kill Kill. Esta película es de Russ Meyer y esta se podría considerar más que la anterior, es una película de culto de mediados de los años 60 y tiene las características del cine de explotación porque se muestra bastante lo que es la violencia, lo que es el sexo, el deseo, todos estos géneros están bien representados y explotados, ¿no? Es una película que también tiene buenos personajes porque son fuertes, ¿no? Son personajes de carácter que tratan de imponerse a como dé lugar, ¿no? Hay un choque de personalidades en esta película que lo vemos primero en estas chicas maleantes y también en este lugar a donde llegan, ¿no? Que es como una especie de... también parecería, ¿no? Que es un pueblo sureño porque no hay mucha vida, ¿no? Alrededor, no es casi desértico, ¿no? Entonces llegan a una casa y ahí tratan de seguir haciendo lo que parece que a lo que se dedican, ¿no? Que es a delinquir y a hacer daño a cuanta persona se le cruce enfrente, ¿no? Parece que no tienen ningún reparo en abusar y aprovecharse de las personas que se cruzan ante ellos, ¿no? Y bueno, en resumen, la historia es de esta película, es de estas tres, digamos, que son bailarinas, que trabajan, pareciera que trabajaran en un club nocturno, ¿no? Y han salido a pasear en sus coches y van encontrando una serie de personajes y a la vez de problemas a los cuales ellas se van enfrentando de una manera bastante rebelde, ¿no? No son personajes, se podría decir, dóciles o lo que podrían esperarse de un grupo de mujeres, ¿no? Sino son personajes casi salvajes, ¿no? Que los podemos ver aquí en su estado puro, ¿no? No sé qué te pareció, John, a ti la película. Sí, es una película muy fuerte y que Quentin Tarantino homenajea a una de las personajes que allí salen, que es Tura Satana, que es la líder de esta especie de trío de mujeres endemoniadas, ¿no? Que al inicio de la película, como tú dices, parece que bailan como striptiperas en clubes nocturnos y en la mañana, en el día, salen a conducir sus autos a alta velocidad, ¿no? Y en uno de esos andanzas de estas chicas secuestran a una chica y luego se enteran de que como tú dices, en una especie de finca, casa abandonada en medio del desierto se esconde una fortuna. Una familia esconde una fortuna y ellas, movidas por el deseo, porque están movidas por un afán de lucro, deciden robar este dinero. Aquí, cuando yo vi la película, obviamente que rápidamente vi que tanto el guionista como el director, no sé si me equivoqué, eran hombres, ¿no? O sea, tenían que haber sido hombres para haber hecho tanto derroche de imágenes sensuales, de imágenes sugerentes desde el inicio de la película, solamente con el baile de estas chicas, la utilización de autos, que también es un elemento que llama la vista, que jala la atención, la velocidad. Entonces son elementos que buscan atrapar a un público, ¿no? Y esta película lo da por montones, ¿no? Ahí
tres chicas para todos los gustos, desde la despampanante hasta la más débil, ¿no? Que también es guapa. Entonces es una película hecha ya con una intención, pero no por eso no deja de tener ciertos cosas notables. Tienen puntos muy destacables, como la actuación de todos los personajes, en la cual ninguno decae. Y es más, como lo dije, la líder de este trío maligno de chicas, que es Tura Satana, estaba leyendo allí que Quentin Tarantino usó su personaje para crear al personaje de que hiciera Uma Thurman en Kill Bill, ¿no? Como que lo homenajeara. Y estaba leyendo también de que esta actriz Tura Satana participó en la creación de los diálogos, y la mayor parte de estos diálogos son diálogos ingeniosos, son diálogos cortos pero contundentes. Entonces hay mucho del trabajo de la simbiosis de un guionista varón junto con la participación de una actriz que pudo dar su cuota de creatividad para la confección de este personaje. Pero en suma, ¿qué puedo decir de esta película? Que al final los malos pierden, y que el chico bueno salva a la chica buena, y de postre se lleva el dinero, ¿no? O sea, es un final que hemos visto en todas las películas, y que aquí también ocurre lo mismo, pero la puesta en escena sí es digno de ver, tiene puntos destacables, Leo. Y también mencionar que la película, a pesar del tratamiento o del tema que trata, es bastante sencilla en su realización en cuanto a la historia, ¿no? Porque, o sea, no se va con sutileza, sino todo es directo, ¿no? No sé si recuerdas la parte cuando ellas llegan a un grifo y el señor del grifo, por hacerles la conversación, prácticamente les cuenta la misión que van a tener, ¿no? Les explica: este es un hombre anciano que vive con sus hijos, que tiene tanto dinero, y prácticamente les está revelando lo que ellas quieren escuchar, ¿no? Y cuenta, lo que le dice es tan oportuno que lo dice a un grupo de chicas que necesitan dinero, que son como delincuentes. Es muy directo en ese punto. Y bueno, si bien esa parte fue la más notoria, pero la película tiene todas esas cosas bastante directas, ¿no? Por eso la película también avanza y no se anda con rodeos, ¿no? Ni sutilezas, ¿no? Y de frente dice las cosas tal cual, o se muestran las cosas tal cual van a ir sucediendo, ¿no? Habría que también discutir eso, Leo, de que algunas veces nosotros hemos hablado de que criticamos a directores de que lo dicen todo comidito y no dejan nada para que el espectador pueda pensar, pueda discernir qué está ocurriendo acá. Y acá nos topamos con una película que te lo cuenta todo en un inicio, o sea, te cuenta lo que va a ocurrir después, y ya sabemos prácticamente que estas chicas van a ir a este rancho para robar. Cuando quizá en otras películas deseamos que sugieran ciertos datos y no nos cuenten, no nos den tan comido los temas. Es un punto también para discutirlo. Sí, yo creo que por el mismo hecho de ser cine de explotación, es un cine que debe ser digerido rápidamente, no fácilmente. No hay que estar dándole vueltas ni pensar tanto las cosas, sino tenerlo ya, como quien dice, masticado para ir de frente a lo que quiere ver la gente, ¿no? Que es mujeres en poca ropa o violencia o todas esas cosas, ¿no? Así es. Y como bien dices, esta película inspiró a Tarantino, ¿no? A rescatar unos personajes y tal vez
no sé si habrá inspirado, pero a mí me pareció que el personaje del anciano, del papá que está en silla de ruedas, se me hizo bastante parecido a un personaje también, no de una película, sino de una serie que es Breaking Bad, donde hay un personaje que tiene casi las mismas facciones, así es que es medio calvo y también está en una silla de ruedas, ¿no? Y no sé si de repente el director de la serie se habrá inspirado en rescatar también ese personaje, porque lo veo bien parecido físicamente, y también por el hecho de que están en silla de ruedas, ¿no? Habría que investigar más al respecto, ¿no? Pero sí, esta película tiene ha influido en varios directores de esa época, de los 80, ¿no? Que han visto esta película y les ha fascinado, ¿no? Por eso también nosotros la hemos anotado para recomendársela y la puedan revisar, ¿no? La puedan ver en algún momento, ¿no? Y pasamos a la próxima película. Así es. Esta película es del año 1970 y es titulada, tiene un nombre medio curioso, que es Tic, Tic, Tic. Esta película, ese título hace referencia al sonido de un reloj, ¿no? Que va avanzando, ¿no? Y eso también lo vemos en algunos momentos de esta película, ¿no? Que también se desarrolla en un pueblo sureño, donde se avecina el intercambio de un sheriff, ¿no? El sheriff en este lugar, hemos notado que han habido como unas elecciones para escoger al nuevo sheriff, y el sheriff nuevo que está por asumir el cargo es un negro, una persona negra, como allá le dicen en Estados Unidos, de color. Entonces es este momento de cambio que se va a desarrollar, ¿no? Donde el viejo sheriff se está retirando, digamos, de alguna manera un tanto triste, porque la gente en general ha preferido a otro nuevo, ¿no? Y no lo ha reelegido a él, ¿no? Entonces se siente un poco como relegado, pero igual acepta a regañadientes, ¿no? lo que tiene que hacer, ¿no? Porque tiene que darle su cargo a este nuevo sheriff, y es la historia de este nuevo sheriff y los nuevos casos que van a empezar a surgir a raíz de asumir, ¿no? este cargo, y ahí se da cuenta de que todo este pueblo sureño, como sabemos, el sur de Estados Unidos es la zona más racista, ¿no? que hay en Estados Unidos, y en este pueblo en especial vemos en varios momentos la bandera de los confederados, creo que es una bandera en diagonal, ¿no? Sí, en rayas diagonales, una X al centro, y es esa bandera, digamos, que simboliza el racismo, ¿no? que hay en el sur de Estados Unidos, y es la lucha de este sheriff por vencer todos los prejuicios que hay en este pueblo, ¿no? Y él se enfrenta tanto a los pobladores, que lo miran con recelo, como también con algunas autoridades, ¿no? que están allí en cargos altos, ¿no? Esta película, me olvidé mencionar que es de Ralph Nelson, que es un director de aquella época. Empezó una década antes, casi en los años, a fines de los 50, dirigiendo series. Por ejemplo, él dirigió varios capítulos de La Dimensión Desconocida, que es una serie que aparece a fines de los años 50 e inicios de los 60, ¿no? Y
a mí personalmente me gusta una de la primera película, ¿no?, que él dirigió, que es Requiem por un luchador, con Anthony Quinn, y creo que vamos a tratar ese tema, esa película en algún próximo tema, porque es para mí una película genial. Y en esa película, el guionista de esa película es el creador de la serie, ¿no?, de La Dimensión Desconocida. Rod Serling es el creador de esta serie, y trabajó varios proyectos, ¿no?, juntos, y uno de esos es esta película, ¿no? Y ya posteriormente dirige esta película que se podría calificar dentro del cine de explotación. Hay varios, como se podría decir, subgéneros de la explotación, ¿no? Y vendría a ser lo que es el Black Exploitation, ¿no?, que es películas que trataban temas sobre los negros en Estados Unidos, y donde los negros eran los protagonistas de las historias, ¿no? Y donde se veía esta lucha constante que tenían, sobre todo por el racismo que hay en Estados Unidos, ¿no? Y esta es una de las primeras películas que se consideran de Black Exploitation, ¿no? No sé qué te pareció a ti la película, John. Sí, sí me ha gustado. Es una historia sencilla, sin muchas pretensiones, que se ve bien. Me gustó la actuación de George Kennedy, ¿no?, que luego tendría más fama con las películas de la Academia. ¿Y dónde está el policía? Me parece que es donde también actúa y tiene más, digamos, brilla, o digamos tiene más éxito comercial. Pero esta película tenemos un genial George Kennedy, y que cuando yo vi la película y vi el título de esta, vi pues que hacía alusión no a un reloj, no al sonido de reloj, sino a una especie de bomba de tiempo, a un reloj de bomba de tiempo, porque lo que estamos observando en la historia es de que poco a poco el pueblo se está caldeando por el hecho por la llegada de un nuevo comisario negro que va a ocupar el cargo de un antiguo comisario que está de salida, ¿no?, que es George Kennedy, y que en una de sus frases memorables, que yo le he apuntado acá porque me parece genial, George Kennedy, ya en su casa, en su alcoba con su esposa, le dice a su esposa: no sé qué hacer después de que me despidan, solo sé cumplir la ley, solo sé hacer cumplir la ley, no sabe hacer nada más. Es una cosa tan sencilla, pero que lo es todo, ¿no? Cumplir la ley es poner estabilidad, equilibrio en una sociedad, y él solamente sabe hacer eso. Genial George Kennedy con esta frase. Y ahí vemos pues cómo algunos pobladores no les sienta bien, a muchos pobladores no les sienta bien que exista, pues, que esté este negro asumiendo la jefatura del comisariato en este pueblo. Y esto hace, aquí también lo que me gusta es de que, si bien se sabe que hay un grupo del Ku Klux Klan que existe en este pueblo, y del cual no se sabe quiénes son los integrantes, pero se sospechan cuando algunos de ellos comentan sobre ciertas labores que tienen que hacer en algunas noches. El hecho es de que no se ve exactamente la presencia del Ku Klux Klan como con los íconos que nosotros tenemos mentalmente, ¿no? Con estos tipos vestidos de blanco, con cucuruchos blancos, llevando antorchas, ¿no? El hecho de no mostrarlo así da más temor, por el hecho de atacar
en las sombras, por el hecho de aparecerse de la nada, como ocurrió con el ayudante del comisario también negro, que fue atacado por un grupo de personajes en las sombras, que apareció en las sombras. Y esto también me hace recordar a otra película peruana, ¿no? La Boca del Lobo, que donde los senderistas no se ven a los senderistas, sino vemos las consecuencias que deja su paso cuando atacan una comisaría, cuando atacan cuando liberan a un rehén que era transportado por un camión del ejército, ¿no? Entonces esta no presencia material del enemigo crea más temor, y es un acierto de esta película. En suma, es una película que puede ser vista, es de visión para los que quieran ver cómo fue o cómo es es una pequeña radiografía como tú lo has dicho, de una población del sur de los Estados Unidos, que en esa época en la cual fue hecha, 60, 70, era más notorio el racismo en estas jurisdicciones, en este lado de los Estados Unidos, el lado sur, Leo. Sí, y bueno, la recomendamos, ¿no? Porque también se nota que utilizan, no sé si recuerdas, en varias películas que hemos analizado, en algunas películas que hemos visto, por ejemplo, se utiliza el clima del lugar, ¿no? como una forma de representar el hostigamiento, ¿no? de la población, y aquí también se nota a través del calor, como si todos estuvieran sofocados, ¿no? en este pequeño pueblo, ¿no? Como que todos están hartos de algo que está en la atmósfera, ¿no? Y eso se representa también a través de esta muestra, ¿no? Que es el calor, el sudor, ¿no? Y no le importa en todas las escenas. Y a los pobladores y al mismo comisario no le importa estar con la camisa mojada en su trabajo habitual, ¿no? Ingresa al bar o va a visitar al alcalde, pero está con el centro de la camisa mojada, ¿no? Algo que aquí sí, sería incómodo ver, ¿no? Pero ahí es como algo habitual en esa comarca. Sí. Qué curioso. Sigamos con continúa. Sí, también, bueno, esos detalles, ¿no? Que tiene varios detalles de ese tipo, donde se refleja también cómo se está viviendo ese momento histórico, ¿no? de ese lugar en específico, ¿no? Y se la recomendamos, y pasamos ya a la próxima película, que es una película sueca del año 1973 titulada Thriller, y esta película también se le ha titulado Desenlace Mortal, ¿no? Pero digamos que el título más cercano es Thriller, ¿no? Y tiene un subtítulo, ¿no? Que es una película de horror, algo así, ¿no? Esta película es del año 1973 y la dirigió Bo Arne Vivenius, que es también sueco. Y este director, he leído un poco sus trabajos, los trabajos que ha realizado, y solo hizo 3 películas, ¿no? Esta fue su segunda película, y parece que después hizo una más y prácticamente desapareció del ámbito cinematográfico, ¿no? Y no se sabe mucho qué fue de su vida, o si pudo haber realizado otras películas más, ¿no? Pero digamos que esta película de la cual vamos a hablar también es una película que influyó, ¿no? Sobre todo también en Tarantino, que se basó en este personaje para también crear otro personaje también en la película de Kill Bill, que es este personaje que tiene un parche, ¿no? en el ojo, ¿no? Daryl Hannah. Daryl Hannah, ¿no? Y aquí es donde vemos el origen de esa inspiración, ¿no? Que es bueno, la película
está protagonizada por Christina Lindberg y también leí que ella fue estrella del cine porno, ¿no? Del cine porno sueco, y posteriormente se dedicó a escribir, ¿no? Ahora creo que es periodista, pero en esa época, digamos que lo que ella realizaba era cine porno, y esta película aprovecha también ese plus que ella le aporta para mostrar también escenas explícitas de lo que se le conoce como cine porno, ¿no? Aunque no se le podría considerar a la película pornográfica, aunque tenga estas escenas, porque digamos que las películas pornográficas lo que buscan es el placer sin más, ¿no? En cambio, en esta película se cuenta una historia, ¿no? Se está contando la historia de este personaje que utiliza algunas escenas características del cine porno para mostrarnos qué es lo que está viviendo y qué es lo que está sufriendo, ¿no? el personaje, ¿no? Y es la historia de esta joven que es secuestrada y drogada y obligada a prostituirse, ¿no? en un burdel, y es a través de estas drogas que le administran que ella se vuelve adicta, y como que la tienen secuestrada por eso, ¿no? Porque si ella se va, ya no va a tener la droga que está necesitando, ¿no? Entonces es la historia de ella por querer tratar de buscar una forma de huir, ¿no? Y hasta que en un momento de la película ella tiene como algunos días libres, ¿no? Donde ella puede hacer lo que quiera con su vida, pero luego regresa, ¿no? al lugar, ¿no? Como si fuera su lugar de trabajo, ¿no? Entonces ella, en estos momentos libres que tiene, aprovecha para prepararse, para entrenarse, para practicar una serie de habilidades que la van a ayudar posteriormente a liberarse, ¿no? A liberarse de este secuestro, ¿no? El que la tienen proxeneta, ¿no? Que la ha obligado a quedarse allí. No sé qué te pareció a ti, John, la película. Sí me ha gustado, porque noté, como tú lo has dicho, que de aquí salió el personaje de Daryl Hannah, que hizo Daryl Hannah en Kill Bill. Y que también, no sé si tú has notado, Leo, en uno de los momentos de la película hay un sonidito especial que asemeja al sonido de Viernes 13, ¿no? Del personaje, donde sale el personaje Jason. Por allí noté ese siseo con la voz, bien claro. Sí, tiene, aparte, en lo que es el sonido, tiene unos sonidos bien extraños que los ha utilizado como fondo, no sé si fondo musical, pero son como ruidos que los utiliza en momentos climáticos para crear una sensación, ¿no? Para buscar una sensación, y eso también me pareció que aportaba bastante, ¿no? Porque no solo es buscar una música cualquiera, sino que han buscado una especie de sonidos o en algunos momentos ruidos que como que incomodaban también lo que se veía, ¿no? O sea, aportaban incomodidad a lo que ya era incómodo ya de verlo, ¿no? Así es. Y otro de las películas una película que también moderna, que también tomó parte de esta película como homenaje, puede ser Matrix, ¿no? Porque en la escena de la pelea, que es casi al final con los policías, ella con una especie de cubre todo negro, largo, pelea con estos policías porque ella ya sabe de artes marciales, porque como tú dices, se entrenó en estos días libres que tenía, que su proxeneta le daba.
Y ahí ocurre todo en cámara lenta y ella con su gabardina entera asemeja a ese Matrix moderno con Keanu Reeves suspendido en el espacio y golpeando a diestra y siniestra. Me remite eso. Entonces, no tomando como ejemplo esta película, sino como el cine de explotación en su totalidad, es una especie de crisol, de fuente de inspiración para cineastas modernos que han tomado han bebido mucho de esta influencia. Y como he leído alguna vez, todo ya está inventado, ¿no? Yo cuando vi Kill Bill la primera vez dije, qué genio la de Quentin Tarantino en recrear toda esta serie de personajes, ¿no? Pero luego viendo las películas de la serie B, que quizás no todo el mundo conoce, no todo el mundo haya podido ver, ahí está pues la fuente, ¿no? Es una fuente inagotable de cosas, de personajes, de situaciones de música, de las cuales un director puede tomar como suyo y después catalogarse como genio, ¿no? Y también por ahí he escuchado otra expresión que hice para el mundo del cine, ¿no? Que copiarse es lícito, es lícito copiarse, en el sentido de que cuando uno se apropia de algo, de otra película, lo transforma para su beneficio, lo recrea con su historia y digamos que no viene a ser una burda copia, sino ha pasado por un proceso creativo que al entrar en una nueva película ya no tiene mucha conexión con la película anterior. Entonces, en esta película Thriller veo mucho de eso, observo de que el personaje de Kill Bill es una copia exacta de esta película y tengo sentimientos encontrados, ¿no? con Quentin Tarantino, y quizás discutir qué tan genio puede ser él, ¿no? Y eso, o sea, en resumen, tienen que ver esta película Thriller para saber de que existe un cine anterior a los genios, ¿no? De que han habido directores quizás no tan comerciales, no tan exitosos, pero que han hecho un cine que ha influenciado al cine hollywoodense de los 90, de los 2000. Leo. Sí, y también uno de los temas de esta película es la venganza, ¿no? Y también esta película es calificada como una gran película de venganza, ¿no? Porque es al fin y al cabo es cuando ella se da cuenta que va a visitar a sus padres y se da cuenta de que prácticamente han muerto porque no han soportado lo que le pasaba a ella, ¿no? Entonces este hecho es lo que es la chispa que mueve en ella para poder vengarse de todos los que le han hecho daño, ¿no? Y las formas también en que se venga, sobre todo del personaje, el proxeneta, es una forma bastante cruel, ¿no? Porque lo amarra su cabeza a la de un caballo, ¿no? Sí. Que lo amarra y el caballo está queriendo comer y hasta que se acerca y no vemos exactamente lo que le pasa a esta persona, pero sabemos qué es lo que le ha pasado, ¿no? Ajá, y, así es. Y allí también se muestra bastante la crueldad, ¿no? Con la que está narrada esta película, ¿no? Y también comentar, ¿no? Esto de las inspiraciones que utiliza Tarantino en sus películas. También en esta película de Kill Bill, una de las grandes fuentes de inspiración ha sido las películas de
de artes marciales, ¿no? Y es el arte, las películas de artes marciales de Asia, en las cuales él se inspira. Todas estas películas también son consideradas como películas de explotación, ¿no? Porque se hicieron por centenares allá en Asia y lo hacían por el simple hecho de que sean consumidas en masa, ¿no? Entonces Tarantino es un reciclador de películas de explotación de todos lados, ¿no? De Europa, de Estados Unidos, de Asia, y por eso parece que él fuera original, ¿no? Pero es inspiración de lo que él ha visto, ¿no? Ha tomado un poco de todo. De ser cinéfilo y de ser bien observador y saber sacar las mejores cosas de cada género y de cada país, ¿no? Y bueno, es por eso que le ha ido tan bien, ¿no? Porque ha sabido escoger, ¿no? qué cosas poner, ¿no? En cada película. Así es. Así es. Y bueno, pasamos a la última película. Estamos llegando ya a la hora. El no profanar el sueño de los muertos. Sí, ¿no? Esta película es de 1974, No profanar el sueño de los muertos. Y es de una película bastante curiosa, ¿no? Porque sucede en Manchester, pero la película es italiana y el director es español, ¿no? Es una mezcla de varias nacionalidades. Y esta película es una típica película de zombies, ¿no? O sea, de muertos vivientes, donde se ve que estos seres resucitan por una especie de máquina que experimental, ¿no? Que están utilizando unos ultrasonidos para combatir la contaminación de la tierra. Entonces, a través de estos ultrasonidos es que los muertos han resucitado, ¿no? Y empiezan a crear caos en esta pequeña localidad, ¿no? de Manchester, que no es la ciudad misma, ¿no? Si es un pueblo cercano, y allí es donde sucede todo este acontecimiento, ¿no? Donde también tiene todos los elementos de una película para ser consumida en masa, ¿no? Por ejemplo, la chica, el joven, el monstruo o los monstruos, y también en esta película recalco también lo que es el enemigo, el que no cree en nada, ¿no? Y que al final recién se da cuenta de toda la desgracia que está ocurriendo, que es el incrédulo, que es, en este caso es este jefe de policía, ¿no? Que es también una especie de abusador, ¿no? Porque no respeta a las personas que le están reclamando que actúe como debe ser, ¿no? Sino él actúa así por su cuenta y también en base al odio, ¿no? Porque parece que odia a todo el mundo, ¿no? Entonces, este personaje es el antagonista por antonomasia, ¿no? Es el que todo el mundo odia y quiere que se muera al final, ¿no? Y no sé qué te pareció, John, a ti la película. Sí, me ha gustado porque tiene precisamente por eso último que tú has dicho, del personaje odioso que el espectador quiere que muera, pues al final el director le da en la yema del gusto al espectador, ¿no? Y muere de la mejor forma y da un cierre redondo a la película. Porque al final, ya que todos mueren, pues, ¿no? O sea, aquí, si bien, como tú lo has dicho, es una película llena de clichés, tiene
a la chica temerosa, tiene al héroe, digamos, momentáneamente que ayuda a la mujer para salir de la situación, pero no tiene ese final de las películas comerciales donde el héroe sale triunfante y se va con la dama, ¿no? Al final es una cosa que vamos a decir, todo el mundo muere, no vamos a decir cómo, pero ese es uno de los puntos originales de la película. Y otra de las cosas es de que, si bien sabemos que es una película de zombies, allí nadie habla de zombies, no se tiene ese término. Los protagonistas de la película no mencionan a un zombie, simplemente son personas que atacan a otras personas, son locos que atacan a otras personas, no se tiene esa definición, y quizás eso también lo hace ser más atractivo. Y el hecho de cómo se origina esta especie de fiebre zombie o epidemia zombie también es de lo más original, ¿no? No lo había visto antes tampoco. Entonces tiene estos aciertos, un cine nuevamente, ¿no? Un cine una película de serie B, de cine de explotación. Vemos una de las películas más interesantes sobre zombies, sobre la aparición de zombies. Una película original, una película con un final redondo que no se asemeja a las películas comerciales. Y no la había visto antes. No profanar el sueño de los muertos es una película de visión obligada para los fanáticos de la temática zombie, Leo. Sí, y también mencionar que como se desarrolla en Inglaterra, tiene semejanza a algunas películas que se realizaron en Inglaterra en esa década y décadas anteriores por este famoso estudio inglés de la Hammer, que hacía películas de terror precisamente, claro. Ya sea de terror con personajes históricos como Drácula o muertos vivientes, y recoge bastante ese espíritu, ¿no? También por ser hecho también en la misma Inglaterra, ¿no? Entonces tiene bastante influencia, ¿no? de esas películas, y seguro ya en un próximo programa también vamos a conversar de las películas de la Hammer, ¿no? Porque hay varias grandes obras, ¿no? de este estudio inglés que hizo en estos años, ¿no? En los 50, 60 y 70, ¿no? Y bueno, esta película es una de las primeras que trata este tema, ¿no? de los zombies. Es posterior a la que hizo Romero, que fue a fines de los años 60, y por eso es que también, como mencionas, nunca se dice la palabra zombie, ¿no? Porque parece que no estaba en el argot popular este término, ¿no? Entonces no tenían un nombre específico, ¿no? Y por eso eran más bien vistos como monstruos o algo, o fenómenos que no se les puede catalogar, ¿no? Y entonces es también por eso que no sabemos cómo llamarlos, ¿no? en esta ocasión, ¿no? Y bueno, es una película que maneja bastante bien estos elementos del terror y del drama de las películas policíacas, ¿no? Porque es también una investigación, ¿no? que se va realizando a lo largo de la película, y son estos dos elementos, ¿no? los que se van juntando para crear esta película, que también es considerada como una película de culto y a la vez una película de explotación, ¿no? Porque trata estos temas de la muerte, ¿no? del terror, que es bastante usual en las películas de explotación, ¿no? No sé si tienes algo más que agregar, John, de la película.
No, ya está dicho todo. Solamente decir o anunciar, creo que también ya tenemos para el siguiente programa un título, una lista de películas tentativas, ¿no, Leo? Sí, teníamos algunas películas ya seleccionadas y las vamos a ir publicando, ¿no?, en nuestras redes para que, si se animan, las puedan ir viendo y vamos a comentarlas en el próximo programa, ¿no? Este ya fue el capítulo 10, ¿no?, ya de la segunda temporada, y ya en un par de semanas ya estaríamos en el 11º programa, ¿no?, donde vamos a conversar como siempre de cine, y también los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram y en YouTube. Y también este programa lo pueden escuchar en Spotify, ¿no? Pueden seguirnos allí y también sugerirnos algún tema que les interese que conversemos, ¿no? También de repente en estos días vamos a continuar con nuestros microciclos donde comentamos una película actual que está ahorita pasándose, ¿no?, en las diversas plataformas, y ya vamos a conversar. Eso va a ser más como una sorpresa, ¿no?, para ver, para que lo vayan adivinando, ¿no?, de cuál va a ser, ¿no? Y eso sería todo de nuestra parte, y ya nos estaríamos viendo en el próximo programa. Muchas gracias, amigos. Buenas noches. Chao. Hasta luego.